Ante todo un cordial saludo, les habla Ezequiel Rodríguez, cédula de identidad 11070418, este es títulos valores. Vamos a conversar sobre un análisis de las acciones cambiarias. En primer lugar, cuando hablamos de acción directa, se hace mención a la acción dirigida a obtener el pago de manos del aceptante o su avalista. No requiere levantamiento de protesto. De esta misma forma, conocemos sobre la acción de reembolso o reintegro, la cual va dirigida a obtener el reembolso de la suma desembolsada por uno de los garantes cambiarios. Debe realizarse previamente un desembolso. Los conceptos que puede exigir están señalados en el artículo 457. El artículo 456 del Código de Comercio contempla que el portador puede reclamar a aquel contra quien ejercita su acción. Primero, la cantidad de la letra no aceptada o no pagada, con los intereses si estos han sido pactados. Segundo, los intereses del 5% a partir del vencimiento. Tercero, los gastos de protesto, los originados por los avisos hechos por el portador al endosante precedente o al librador, así como los demás gastos ocasionados. Cuarto, un derecho de comisión que, en efecto de pacto, será de un 6% del principal de la letra de cambio sin que pueda en ningún caso pasar de esta cantidad. Si las acciones se han ejercitado antes del vencimiento, deberá hacerse un descuento del valor de la letra. Este descuento está calculado a elección del portador según el tipo del descuento oficial, el tipo de la banca o el del mercado, que existe en la fecha del ejercicio de la acción y en el lugar del domicilio del portador. De dichas acciones, igualmente encontramos a las acciones de regreso, entendiendo a estas como el recurso que tiene el portador frente a todos los obligados de regreso, librador, endosantes, avalistas y unos y otros interventores, entre otros. Se ejerce contra los garantes. Para conocer cómo habilita dicha vía de regreso de estas acciones cambiarias en cuanto la letra no sea aceptada, debemos explicar que cuando la letra no es aceptada, se debe levantar el protesto y se abre la vía de regreso. Si la letra no necesita aceptación, se va a presentar el pago del vencimiento a los 2 días laborables siguientes. Si no se paga, se necesita el protesto para abrir la vía de regreso. Existiendo una excepción, cuando las letras son emitidas sin aviso y sin protesto, el librador dispuso del protesto. El artículo 451 del Código de Comercio nos dice que el portador puede ejercitar sus recursos o acciones contra los endosantes y el librador y los demás obligados al vencimiento, si el pago no ha tenido lugar aún antes del vencimiento. Primero, si se ha rehusado la aceptación. Segundo, en los casos de quiebra del librado, aceptante o no, de suspensión en sus pagos, aún en el caso de que no conste de una resolución judicial o por embargo de sus bienes que haya resultado impracticable o infructuoso. Tercero, en los casos de quiebra del librador de una letra que no necesita aceptación. Los ordinarios 2 y 3 mencionados anteriormente, referidos a la quiebra, son importantes, ya que la quiebra hace que todas las obligaciones a término sean exigibles de plazo vencido. De estas acciones se ha registrado un documento conocido como protesto, el cual se puede entender como un documento auténtico por medio del cual se debe el portador de la letra dejar constancia de la falta de aceptación o de la falta de pago. Tiene que levantarse ante un notario, que es el funcionario idóneo para dar fe pública. Si no hay protesto, caduca el derecho a ejercer las acciones de regreso y solo se puede ejercer acción contra el librado aceptante. El artículo 452 del Código de Comercio establece que la negativa de aceptación o de pago debe contar por medio de un documento auténtico, protesto por falta de aceptación o por falta de pago. El protesto por falta de pago debe ser sacado, bien el día en que la letra se ha de pagar, bien en uno de los 2 días laborables siguientes. El protesto por falta de aceptación debe hacerse antes del término señalado para la presentación de la aceptación. Si la primera presentación ha tenido lugar el último día del término, el protesto puede aún ser sacado al día siguiente. El protesto por falta de aceptación exime de la obligación de presentar a la letra de su pago y de sacar el protesto por falta de pago. En los casos previstos en el número segundo del artículo 451 del Código de Comercio, el portador no puede ejercitar sus acciones sino después de la presentación de la letra del librado para su pago y después de haber sacado el protesto. En los casos señalados en el número tercero del citado artículo 451, la presentación de la resolución declaratoria de la quiebra del librador es suficiente para que el portador pueda ejercitar sus recursos o acciones. El artículo 454 del Código de Comercio estipula que el librador o un endosante puede, por medio de la cláusula de resaca sin gasto, sin protesto u otro equivalente, dispensar al portador de hacerle sacar para ejercitar sus acciones en un protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Esta cláusula no dispensa al portador ni de la presentación de la letra de cambio y los términos prescritos, ni de los avisos que debe dar a un endosante precedente al librado.
La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a aquel que se ha aprovechado de aquello contra el portador. El librador es dueño de la letra y es él el que puede dispensar la cláusula. Cuando al último portador de la letra no paga, además de los protestos, debe hacer aviso a todos sus garantes de que no le pagaron. El artículo 453 del Código de Comercio establece que el portador debe dar aviso de la falta de aceptación o de pago a su endosante y al librador en los 4 días laborables que sigan el que se sacó el protesto o el de la presentación de caso de resaca sin gastos. Por otra parte, cada endosante debe, dentro del término de 2 días, dar conocimiento a su endosante del aviso que ha recibido, indicándole los nombres y direcciones de los que le han dado los avisos anteriores, y así sucesivamente hasta llegar al librador. El término antes mencionado empieza a contarse desde que se recibe el aviso precedente. Si el endosante no ha indicado su dirección o la ha indicado de una manera ilegible, es suficiente que el aviso sea dado al endosante que le precede. El que tiene aviso de dar puede hacerlo bajo cualquier forma, aun por la simple devolución de la letra de cambio. Debe probar que lo ha verificado dentro del término prescrito. Este término se considera cumplido y observado por medio de una carta puesta al correo dando el aviso dentro del mencionado término. El que no da el aviso dentro del plazo indicado no incurre en la caducidad de la letra, pero es responsable si ha habido algún perjuicio causado por su negligencia, sin que los daños e intereses de este caso puedan ascender a más del valor de la letra de cambio. El portador va a tener de garante a todos los signatarios anteriores y puede ir en contra de cualquiera de ellos sin respetar el orden que tenga. Es el regreso per salto. El artículo 455 del Código de Comercio contempla que todos los que hayan librado, endosado o hubieran sido listas en una letra de cambio están obligados a la garantía solidaria a favor del portador. Este tiene derecho a dirigirse contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a seguir el orden que se hayan comprometido. El mismo derecho compete a todos signatarios.